Para que no se me distraigan en la predicación. Les decía bienvenidos los que no saludé, hermana Sandra Landa, mi querida hermana Mari Rocha, te queremos acá, hermana Eustolia y sus hijas, bienvenidas también. Doy la bienvenida a Daniel, don Daniel Velázquez, Jocelyn, Carla, sí, ¿verdad? La nieta Carla, ahí está con la abuela, una abuela joven. Casi tan joven como mi esposita, que también es abuelita. Bienvenidas, bienvenidos Dani, bienvenidos todos nuevamente. Pues vamos a continuar, hermanos, en esta tarde ya, con el tema que empezamos a desarrollar, y es este tema que nos habla acerca de la evangelización como cultura en nuestra iglesia. La semana pasada yo espero que nos haya quedado claro como iglesia evangélica, neotestamentaria, gentil, paulina, ¿verdad? También podemos decir paulina. Que la misión de la iglesia es predicar el evangelio. Y yo espero que ya no se le olvide, que tome en cuenta, que considere que la definición del evangelio está allí, en donde lo vimos, 1 Corintios 15, del 1 al 4. Si tiene duda, vea la predicación nuevamente en YouTube, búsquela, se la vamos a poner en la mano para que la encuentre más fácilmente. Usted no puede andar por la vida diciendo que es cristiano evangélico y no saber qué es el evangelio. No. No podemos andar por la calle sin conocimiento de la Escritura, porque la misma Escritura dice que ha sido creada para enseñarnos, ¿verdad? Para redarguirnos, al final para instruirnos, para que seamos perfectos. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios, hermanos, transforma. Y si nos la van a quitar, bueno, por lo menos escrita, yo espero que se sepa 12 versículos y 3 capítulos, ¿no? Bueno, realmente son 24 los que pretendemos aprendernos, uno cada mes durante 2 años, y 3 capítulos importantes de nuestra Biblia: Romanos 6, Romanos 8, Santiago 1. Ya se los adelanté, ¿verdad? Pero sí va a ser Santiago 1, el otro capítulo que vamos a memorizar. Hay un libro que leí hace mucho, es un libro secular, no me acuerdo, se llama Fahrenheit 451 o 351, ya no me acuerdo, pero bueno. Habla de una sociedad futurista. ¿Lo leíste, Pita? ¿No? No, bueno. Habla de una sociedad futurista donde precisamente todo se acaba, ¿no? Ya saben, los sueños guajiros de los humanitos que piensan y piensan cómo se va a acabar esto, cuando en la Biblia dice cómo se va a acabar, ¿no? Entonces resulta que pues se prohibía tener libros, ¿no? Y ya no dejaban que la gente pensara, olvídese de la Biblia, no podían tener libros. Entonces sacaban así las pilas de libros a las calles y las incendiaban. Y se llamaba Fahrenheit 451 o 351, discúlpeme, no me acuerdo del dato exacto, porque era la temperatura a la que se quemaban los libros, ¿no? Y el protagonista, no recuerdo mucho del libro, pero por azares de las circunstancias, memoriza un capítulo de su Biblia. Y resulta que ahí ya entre la sociedad, que eran todos perseguidos porque buscaban no ser esclavizados por el nuevo régimen, ¿no? En esa historia posapocalíptica, algo así. Y se empezó a juntar, pues, unas ciertas personas, ¿no? Que todos se sabían porciones de la Biblia. Y entonces, en base a la memorización que habían hecho, empezaban a recapitular lo que decía la Biblia. Entonces, se me hacía hermoso eso, ¿no? Que dentro de ese libro secular, todo así raro, pues hubiera esta trama, ¿no? Donde las personas se acordaban de pasajes de la Biblia y entonces empezaban a armarla. ¿Se imagina qué importante va a ser que memoricemos en algún momento? O cuando no tiene la Biblia a la mano. Pero tengo mi celular, pastor. No, se te puede acabar la pila, ¿no? Y si no te dije que lo pusieras en vibración, pues ponla en vibrador, ¿no? Bueno, ya no se atraviese, nada más ténganlo ahí fuera del alcance, ¿sí? Existen, ¿sabe?, muchas formas de compartir el evangelio. Muchas formas. Pero para poder compartirlo de una manera efectiva, para que realmente el evangelio pueda surtir ese efecto que Dios quiere, que nuestro Padre Celestial quiere, recuerde, es el trabajo de Dios.
Es su propósito macro, su macro propósito es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y nosotros como sus hijos, papá, ¿en qué te ayudo? ¿No? Te cargo la Biblia, te pongo la silla, papá. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Cómo podemos nosotros contribuir, como decía el cuadro que estuvimos estudiando, cómo podemos contribuir, colaborar a ese propósito macro de Dios? Pues compartiendo el Evangelio. ¿Sí? Comercial, ¿alguien me acerca agua? Pero para poder compartirlo, como les decía, de una manera efectiva, ¿sí? Tenemos que tener muy claro qué es, muy claro qué es. Ya hablamos de lo que es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme con las Escrituras. Eso es el Evangelio. Pero ahora estamos hablando de la evangelización. Ok, la evangelización es promover, proclamar, esparcir el Evangelio. Tenemos que tener muy claro qué es, hermanos. Tenemos que tener muy claro a quién va dirigido. Tenemos que tener muy claro cómo nos apropiamos de él, cómo se vive el Evangelio. Es decir, el Evangelio, hermanos, como hemos platicado anteriormente, es una forma de vida. Y leíamos en Colosenses 1, del 9 al 14, ¿verdad? Y hablábamos de cómo vivir el Evangelio, bueno, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Si es que ahora como todo este mes decidí acaparar cámara y no dejé que dirigiera a nadie más que yo. Y con el humo de la fogata ayer, sí, la fogata que se perdieron todos los que no vinieron a la velada de oración. ¿No? Entonces, esa es la forma de vivir el Evangelio, hermanos. Esa es la forma de vivir el Evangelio. Agradando al Señor en todo. Recuérdenlo, Colosenses 1, del 9 al 14, es lo que dice. Agradándole al Señor en todo, llevando fruto en toda buena obra. ¿Cuáles buenas obras? Las buenas obras del Señor, compartir el Evangelio. Acuérdense, no es ayudar a las abuelitas a cruzar la calle, rescatar perros, tampoco no matar focas. Eso no, hermanos, eso no. ¿Sí? Estamos hablando de la obra de Dios, la obra de nuestro Padre. Si usted reconoce a Dios, Jehová de los ejércitos, Elohim, El Shaddai, el Padre celestial, todopoderoso, como su Padre, esta es su chamba, este es su trabajo. No mío, no mío nada más, es de todos los que profesamos ser sus hijos. Entonces, ¿verdad? Hablando acerca de lo que vimos la semana pasada, haciendo la estrategia de Dios para cumplir su propósito, entendemos que iglesia más evangelio, esa es la misión. Esa es la misión. El evangelio es la misión de la iglesia. Y cada miembro de la iglesia de manera individual es responsable de cumplir con esa gran tarea de evangelizar. Y ahora vamos a la palabra, ¿no? Pero ¿qué significa evangelizar? ¿Cómo logramos que nuestra iglesia haga de la evangelización una disciplina? ¿Qué preparación, qué características deberíamos tener para ello? ¿Sí? Hablamos de 2 de Corintios 5, donde dice claramente que nosotros somos embajadores de Cristo y que este es nuestro mensaje. Y lo voy a repetir las veces que sea necesario, hermanos. Nuestro mensaje no es Dios te ama, no es Dios te prospera, es Dios te sana. No, nuestro mensaje es este, hermanos. El hombre tiene un problema con Dios y tiene que reconciliarse con Él. Todo lo demás son cosas que vienen añadidas al reconciliarnos con Dios. Y atrás de la reconciliación está un arrepentimiento correcto. Y decíamos, ¿cuántas lágrimas tenemos que derramar para que nuestro arrepentimiento sea real? Ninguna. Simplemente no peques más. Es lo que el Señor le dijo a la adúltera, ¿verdad? Esa mujer que cacharon en adulterio y se la trajeron y le dijeron, Señor, mira, la vamos a apedrear porque eso dice la ley. ¿Tú qué dices? ¿No? El Señor ni volteó a verlos y les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se fueron. Todos se fueron. Y levantando su vista, finalmente el Señor Jesús dijo, ¿y dónde están los que te acusaban? Y les dijo, pues ninguno me acusó, todos se fueron. Y él le dijo, ni yo te condeno. Vete y... No los oí, hermanos. Eso es el arrepentimiento, hermanos. Eso es el arrepentimiento. Vivir
muertos al pecado. Ahí sí hagas el zombie, muerto al pecado. Pecado, sigue de largo porque no estoy vivo para ti. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Somos unos embajadores y es increíble cómo las personas en el mundo secular, hermanos, esto ya lo habíamos hablado en algún momento, ellos comparten abiertamente su fe. Ellos llegan y te dicen, mira, es déjeme ver, bueno, aquí tengo lo puedo agarrar de idolito, ¿no? Mira mi idolito, le rezo todos los días en las mañanas. ¿Y qué crees? Me curó de la muela que me dolía. Y me lo recomendó mi comadre Jacinta, ¿no? Que su esposo Jacinto, se llamaban Jacinto los dos, estaba paralítico y me lo levantó y me lo puso a caminar. ¿Cómo lo ves? ¿No? Eso nos comparten en nuestros círculos sociales. Eso te comparten en tu trabajo. Y tú dices, no me digas así. Sí, O le dices, estás equivocado. El único Dios verdadero es el de la Biblia. El que mandó a Jesús a morir por tus pecados. Pero yo creo en la que dice, ciel, ¿no? O pura. O sea, hay tantas, hermano. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. Yo podría estar adorando aquí ahorita al apóstol Pablo porque me cae re bien. Se creía mucho, ¿no? Pero la verdad es que me enseña tantas cosas que digo, Pablo, gracias a Dios por tu vida, ¿no? Y hay quienes dicen, no, es que Pablo no debe estar en la Biblia. Ay. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, hermanos. A nadie nos gusta. Y más si señalan nuestro pecado, más si te ponen así el dedo en la llaga y te dicen, es que eres un pecador. No nos gusta, no nos gusta. Entonces, me platicaba mi esposa en su escuela, ¿no? Que una compañera por ahí decía, ¿no? Que había un niño Jesús sentado en una calavera, una cosa así, y que era súper milagroso, ¿no? ¿Qué les digo de la muerte, no? Yo no le digo santa porque no tiene nada de santa, ¿no? ¿Cuántas personas andan adorando hoy a la muerte? Es más, yo he visto escritos de cristianos, bueno, ya hablamos de eso, ¿verdad? Hay cristianos no salvos y cristianos salvos, ¿verdad? Pero hay cristianos que escriben adorando la muerte. No, la muerte, lo mejor, porque me voy a ir a no sé dónde. La muerte no. La muerte es una condición, hermanos, no es una persona, no se adora. O sea, es como decir vivo, voy a adorar a vivo, pues, voy a adorar a muerte, voy a adorar a zombie. O sea, no. O muertos o vivos, hermanos, no hay nada en medio, ¿no? Entonces, la palabra de Dios dice en 1 Timoteo 2:5, para que lo veas ahí en tu Biblia, dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese se llama Jesucristo, hombre. Nosotros que decimos que Jesús es la verdad, el camino, la verdad y la vida, hasta nos lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué es Juan qué? Al revés. ¿Sí? Está bien, ya ven cómo se están atentos, qué bueno. Juan 14:6, es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos ese temor? ¿Por qué tenemos esa, perdóneme hermano, esa cobardía para compartir lo que nosotros creemos? A veces llegan y nos regalan estampitas, llegan y nos regalan libritos, llegan y nos regalan folletos y decimos, no, muchas gracias, sí lo voy a leer, ¿no? Muchos les abrimos la puerta y no para compartirles el evangelio que ya aprendimos, sino para que ellos nos compartan lo que ellos traen. Y a veces ni siquiera traen una Biblia con ellos. O traen un libro distinto. Y dice el apóstol Pablo también, ¿verdad? A mí me gusta Pablo. Si alguien viene a ustedes con un evangelio distinto a este, ¿le tenemos que abrir la puerta? Dice, no le abráis la puerta ni le digáis bienvenido. Al contrario. ¿Y cómo lo vamos a repeler? Igual que el Señor Jesús repelió a Satanás con la palabra de Dios. Este es el evangelio. Yo una vez sí le dije a unas personas estas, bueno, es que tú dices que vienes a hablar del evangelio, pero dime qué es el evangelio. No, pues que un día todo esto se va a acabar y que vamos a convivir con los leones y los tigres y los vamos a abrazar y nos vamos a montar en ellos y va a ser todo felicidad. Dije, eso no es el evangelio. Dime en tu Biblia dónde está el evangelio. Y no, hermanos, no hubo una respuesta correcta. Por eso es importante que usted sepa qué es el evangelio. No acepte otros evangelios. ¿Sí?
No acepté otros evangelios. Y acuérdense, bueno, no sé, no han escuchado mi testimonio varios de ustedes, pero yo estuve en 2, 3, 4, 5 religiones, entonces a mí no me va a platicar, ¿no? Me faltaron unas orientales, ¿no? Así que me pusiera... Pero no, ya no quise buscarle más, encontré a Cristo. Amén. Gracias a Dios. Entonces, ¿quién está más loco y quién es más fanático que estos que se vinieron ayer a estar 7 horas acá orando? ¿No? Yo prefiero que me digan fanático por seguir la verdad a que me digan fanático por quedarme a ver el partido del América. Ay, perdón, ya no está. Lo siento, lo siento, lo siento. Tenía que decir algo, ¿verdad? Fue de ardilla, está bien. Pero podríamos estar haciendo otra cosa, hermanos. Y nuevamente, de verdad los felicito. Cada domingo los felicito porque vencimos nuestra carne para estar aquí, para buscar estar en la presencia de Dios, para buscar estar con nuestros hermanos en comunión. Entonces hoy vamos a definir lo que es la evangelización, hermano. Ya definimos qué es el evangelio. Quiero que le quede claro. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para... ¿A quién? Al judío primeramente y después al griego. Nosotros no somos griegos, no tenemos perfil griego, pero somos del grupo de los gentiles, los que no somos hebreos, que no somos judíos, hermanos. Y ese es el versículo clave de hoy, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Hablábamos la semana pasada también acerca de eso, ¿no? Del poder que tenemos en Cristo como iglesia. Acompáñame a orar, vamos a orar para adentrarnos en este concepto que vamos a revisar hoy de la evangelización. Amado Dios y bendito Padre Celestial, cuántas gracias te doy, Señor, porque todos los que estamos aquí, Señor, hemos escuchado tu evangelio, hemos creído en él y, Señor, por tu gracia hemos sido salvados. Y te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque aún la podemos tener impresa, la podemos tener escrita en nuestras manos, la podemos traer en nuestros dispositivos móviles, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra se ha expandido en el mundo, Señor, pero aún faltan muchos rincones a donde tiene que llegar, Señor. Incluso con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de escuela, de trabajo, que no conocen tu palabra, Señor. Ayúdanos a hacer una luz, ayúdanos a hacer sal en esta tierra, Señor, para que tu palabra pueda llegar a ellos y el mensaje de tu evangelio y la reconciliación contigo también pueda llegar a ellos, Padre. Te damos gracias, Señor, por ser parte de tu familia, por ser parte de tu pueblo, por ser tus hijos y porque queremos, Señor, colaborar, queremos contribuir contigo. Danos ese coraje, Señor, danos ese valor, que tu Santo Espíritu, Señor, nos impulse a romper esas barreras de la vergüenza, de tantas cosas que a veces nos impiden, Señor, que podamos expresarnos abiertamente de tu palabra. Ve con nosotros, Señor, ve delante de nosotros y ayúdanos a ser cristianos valientes, Señor, cristianos fuertes, cristianos poderosos en tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén. La evangelización. Una definición bien sencilla, apréndasela. Es enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. Ahorita lo vamos a explicar. Ya empezó el hermano Hugo con sus palabras domingueras. Sí, es enseñar el evangelio. Ya entendimos qué es el evangelio. Ahora, ¿qué es evangelizar? Es enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. Otra vez, enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. Y vamos a desglosar esta definición, ¿no? Enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. ¿Qué es enseñar? Enseñar es anunciar, proclamar, predicar. Eso es enseñar. Y es muy importante el uso de las palabras en la evangelización, porque de esa manera nosotros nos comunicamos. Es que ya le mandé un WhatsApp. ¿Cuántos malentendidos no ha tenido usted con las personas por mensajearse sobre temas que era importante hablar, ya sea personalmente o por lo menos por teléfono, hablarlas? Porque en el WhatsApp no se les ve la cara, no se les ve el gesto a las personas y a veces decimos, oye, ¿por qué me está diciendo eso, no? Y nos enojamos, nos molestamos, nos bloqueamos, ¿no? Ahora ya se perdió eso de, ya no te voy a dirigir la palabra, no, ahora te bloqueo de mi WhatsApp. Es que justo me sucedió en la semana con una compañera de trabajo que no le soy muy agradable, por decirlo así, ¿no? Pero
¿De qué creen que estuve hablando con ella? De la presentación que les di hoy. ¿Sí? Y le dije, oye, te la voy a mandar para que la tengas y la leas y cuando gustes platicamos, ¿no? Y después de una buena charla que tuvimos, busqué mandársela, pero yo ya sabía que me tenía bloqueado, ¿no? ¿Y saben cuándo le mandé el último WhatsApp? En abril de 2017. Y no, ya no lo vio, o sea, ya estaba yo bloqueado, ¿no? Entonces le marqué a su extensión y le dije, oye, confírmame tu teléfono, ¿no? Y bueno, ¿por qué les digo esto, hermanos? Porque gracias a Dios tuve oportunidad de compartirle el Evangelio, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por ello. Le mandé esa información y le dije, cuando gustes, platicamos, le mandé otras cosas. Y qué bueno, ¿no? Pero qué importante es, ¿no? Entonces, no sé por qué me bloqueó, a lo mejor sí sé, pero no me interesa mucho por qué me bloqueó, pero al final me desbloqueó, ya me abrió la puerta, ¿no? Entonces, gracias a Dios, tuvo que desbloquearme. Jaja. Entonces, le seguiré mandando información. Claro, no para fastidiar, la verdad, sino para ayudarle en una situación por la que ha estado pasando. Falleció su esposo recientemente y bueno, estuvimos ahí buscando apoyarle de alguna forma. Por eso hemos abierto un poquito ahí el canal, ¿no?, de la comunicación. Pero para que las palabras lleguen, hermanos, entonces es importante comunicarnos. Sin ellas es imposible hacerlo. El mismo Señor Jesús, cuando alimentó a miles de personas, cuando realizó muchos milagros, siempre estaba acompañado de enseñanza, hermanos. Siempre hubo un tiempo de enseñanza. Vea, por ejemplo, vamos a Lucas 9. Leamos del 10 al 17. Lucas 9, capítulo 9, versículos del 10 al 17. Dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba, no les whatsappeaba, nada de eso, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Y él les dijo, dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esa multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 canastas de pedazos. Pero el Señor les enseñaba primero. Sí sanaba, sí les daba el alimento, pero el Señor les enseñaba. Desde una barca, en una colina, Él se sentaba y les enseñaba a todos. Siempre a través de palabras. También Pablo, que fue el evangelista, ¿verdad? Especializado en los gentiles, él así lo decía, a mí el Señor me encargó que yo predicara el evangelio a los gentiles, ¿no? Él tenía ese ministerio primeramente como un ministerio de enseñanza, hermano. Vea lo que dice 1 Timoteo 2:7. Mi Biblia es nueva, hermano. Se me pega. 1 Timoteo 2:7. Dice, para eso yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Si tú no consideras a Pablo tu maestro, piénsalo, porque mucho de lo que hacemos y decimos es porque Pablo nos lo enseñó, por encomienda del Señor. Amén. Entonces, siempre debe haber palabras, siempre debe haber enseñanza a través de anunciar, proclamar, predicar. Así que no podemos dejar de lado las palabras si queremos evangelizar. Es que yo soy corto de palabras, es que yo soy como soy, digo, tartamudo. Eso dijo Moisés, ¿no? No me mandes a mí, Señor, porque soy tartamudo. Pues llévate a Aarón y que él te ayude, ¿no? Entonces, siempre va a haber forma de que puedas comunicar a través de las palabras. Entonces,
No se te olvide la definición. Espero que al final de esta predicación todos lo podamos decir. Enseñar el Evangelio con el objetivo de persuadir. Enseñar el Evangelio con el objetivo de persuadir. Y ya dijimos lo que es enseñar, anunciar, proclamar, predicar, con palabras. Ahora decimos, enseñar el Evangelio. El Evangelio. ¿Qué podemos resumir acerca del Evangelio? Pues que es el mensaje de Dios que nos lleva a la salvación, hermanos. Eso es el Evangelio. ¿Qué es? Ya lo vimos, 1 Corintios 15, pero es el mensaje de Dios que nos lleva a la salvación. Hay personas que podrían reducir el Evangelio a pensar que lo único que hace es salvarnos, como si fuera un seguro contra accidentes, como si fuera algo así, ¿no? Una garantía de que tenemos vida eterna, ¿no? Pero realmente es como la puerta, hermanos. Es como la puerta a una nueva dimensión, a una nueva ciudadanía, a una nueva forma de vida, que es lo que también estudiamos la semana pasada, ¿no? Ahora, hay personas que también lo amplían, ¿sí? Hoy cantamos, ¿no? No necesito obra hacer, ni rito observar. Me basta que Jesús murió en mi lugar. Pero hay gente que lo amplía, que dicen que no basta solo creer, sino que también hay que cumplir la ley, que hay que hacer buenas obras, cuidar de los pobres, hacer sacramentos de no sé qué tipo, tantas cosas, ¿no? Pero el Señor es claro en eso, en su palabra, ¿no? Y sabemos que lo único que necesitamos es creer para ser salvos. Pero el Evangelio, hermanos, responde a diferentes preguntas, a preguntas clave en la vida del hombre, preguntas que se ha hecho a través de todo el tiempo. Podemos decir que el Evangelio es precisamente ese gozoso mensaje de Dios que nos lleva a la salvación, pero ese mensaje responde además a 4 preguntas vitales que el hombre se hace. Esas 4 preguntas son: ¿quién es Dios? La otra pregunta que todo el mundo se hace hoy día es: ¿por qué estamos en esta situación tan desastrosa? La otra pregunta que el mundo se hace es: ¿quién es Cristo? Y la otra pregunta que se hacen y que nosotros tratamos de contestárselas es: ¿cómo podemos volvernos a Dios? Si estamos separados de Él, ¿cómo podemos volvernos a Dios? Esas son las 4 preguntas. Entonces, en primer lugar, ¿quién es Dios? Nosotros tenemos la respuesta en nuestra Biblia. Dios es nuestro creador, amén. Es amoroso, es santo, es justo, y un día Él va a ejecutar su justicia perfecta contra todo pecado. Por eso es importante reconciliarnos con Él. En segundo lugar, ¿por qué estamos en esta situación? ¿No? Sabemos que las personas fuimos hechas a imagen de Dios, los seres humanos. A imagen de Dios los creó, dice la Biblia en Génesis, ¿verdad? Varón y hembra los creó. Pero en nuestra voluntaria desobediencia y rebeldía, pasamos de ser hijos de Dios a ser sus enemigos. A pesar de ello, todos tenemos la capacidad de restaurar nuestra relación con el Señor. Todos podemos reconciliarnos con el Señor. Hay una persona que sigo mucho, es entre filósofo, psicólogo, una persona muy intelectual, elocuente, su apellida Peterson. Y él decía, ¿no? Le hacían una pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios permite todo este mal en la tierra, ¿no? Y dijo una frase que me gustó mucho, ¿no? Que decía: no es que Dios permitió que existiera el mal, ¿no? Sino que Dios dejó la posibilidad de que ese mal existiera en nuestra libertad, porque lo creó todo perfecto, pero nos dio esa libertad de decidir obedecerle o no, y en esa partecita que quedó ahí es que el mal y el pecado se coló, y por eso estamos como estamos. El Señor nos dio esa capacidad de decidir y hemos decidido desobedecerle. La Biblia dice que no hay ni un justo, ni siquiera uno. Romanos 3:10 por allí. En tercer lugar, ¿quién es Jesús? Bueno, Jesús es el Hijo de Dios y Él calificó para hacer el sacrificio por nuestros pecados porque Él vivió sin pecado. De tal forma que todas las personas pecadoras, ¿verdad?, que venimos a Él con fe, nos lleva a la salvación. Y su resurrección, ¿qué es lo que hace? Es fortalecer, reivindicar, ¿sí?, las declaraciones que hizo Él durante su ministerio respecto al reino de Dios. ¿Y cómo podíamos llegar ahí?
Entonces, su sacrificio era necesario para que nosotros pudiéramos alcanzar la vida eterna. Ese es Cristo, ese es Jesús, el Jesús en el que tenemos que creer. Y en cuanto a la pregunta de cómo podemos volvernos a Dios, la respuesta que Dios quiere de nosotros es principalmente que tres cosas, ¿no? Que reconozcamos nuestro pecado, que nos arrepintamos de ello. En segundo lugar, que creamos en Cristo, que creamos en el Evangelio. Que demos la espalda al pecado dando un giro de 180 grados. Muchas veces nos equivocamos, ¿no? Decimos, vamos a hacer un giro de 180 grados y lo hacemos de 360, hermanos. No se equivoque. 180 nada más es la mitad de la vuelta, es de aquí para allá, ¿no? Así son 180 grados. Entonces, sí, ya saben, nos gustan las matemáticas, ¿eh? No, luego no nos salen, pero bueno. Entonces, tenemos que dar la espalda al pecado y en tercer lugar tenemos que recibir, hermanos. El perdón de pecados y la salvación es un regalo de Dios para nosotros. El regalo está ahí, nosotros tenemos que recibirlo. Y por nuestra falta de humildad, por nuestro exceso de soberbia, siempre queremos ganárnoslo. La Biblia dice que no es por obras, la Biblia dice que es por fe. ¿Por fe en qué? En el Evangelio. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Ese es el Evangelio en el que tienes que creer. El Evangelio es ese mensaje gozoso que nos lleva a la salvación. Entonces, enseñar el Evangelio. Esto es el Evangelio y es la respuesta a todas estas preguntas, hermanos. Entonces, la esperanza en la evangelización, hermanos, es que nos empapemos de esta verdad llamada Evangelio, que nos empapemos de ella, que la memoricemos, que la entendamos, que la vivamos, hermanos, y que entonces sea algo que fluya de una manera natural a través de nosotros. Que lo traigamos así tan impregnado, ¿no? Que en cualquier conversación nosotros podamos decir, oye, ¿ya te reconciliaste con Dios? Hablando de la América y su descalabro, ¿no? Oye, no es que el Super Bowl, ¿no? Oye, pero ¿y tú ya te reconciliaste con Dios? Es que ese presidente, pero, ok, pero ¿y tú ya te reconciliaste con Dios? Y de esa pregunta surge, hermanos, toda la conversación que usted quiera. ¿Ve que no es tan difícil? Usted no tiene que llegar y decirle, es que Dios te ama, es que pecador, inmundo, arrepiente. No, no, no. Es una pregunta, hermanos, es una pregunta. ¿Sabes? O al revés, ¿no? Con el testimonio, ¿sabes? ¿Sabes por qué a mí no me preocupa la crisis mundial? ¿Sabes por qué no me preocupa Rusia, Ucrania y la Tercera Guerra Mundial? Porque el Señor Jesús dijo que a donde iba a preparar moradas para los que creen en Él. Y yo me reconcilié con Dios. Ah, ¿sí? ¿No? Y entonces, ¿verdad? Con un versículo que si usted se aprende, usted lo puede hacer. Entonces, ¿qué es la evangelización? Dijimos, enseñar el evangelio con el propósito de persuadir. Y ahorita vamos a esa palabra persuadir, que es la que suena más extraña, ¿no? Pero bueno, enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir, ¿no? ¿Qué es un objetivo? Bueno, objetivo es la esperanza, el deseo, la meta, ¿verdad? Es una meta. Entonces, enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. Nuestro objetivo, ¿sí? ¿Proviene de qué? De que todas las personas con las que nosotros hablamos cotidianamente se acercan a dos finales, hermanos. Solamente hay de dos sopas. No existe el limbo, hermano. El limbo no existe. La Biblia no habla del limbo. De ese lugar en donde uno queda ahí como que flotando, porque no se ha decidido si usted se va a ir a un lugar y al otro. La Biblia solamente habla de dos lugares, hermanos. La vida eterna o el castigo eterno. Solamente hay eso. Y nadie en esta tierra puede brincar, saltar, cantar, llorar, hacer lo que usted quiera, los ritos que usted quiera, para cambiar eso una vez que usted muere. Esta decisión es individual, esa decisión es personal. Usted por más que se la pase de rodillas, usted por más que se la pase embarrándole con todo respeto el evangelio a su familia en la cara, usted no va a salvar a nadie. Nosotros tenemos que promover este mensaje. Reconcíliate con Dios. Lo necesitas. Porque si no, estás condenado al castigo eterno. Ese es el mensaje, hermanos. Una vez que una persona muere, no podemos hacer nada. Nada.
incluso viva. Nosotros no podemos hacer nada más que hacerle llegar este mensaje. Persuadirlo con el Evangelio. Sí, persuadirlo con el Evangelio, de que se está acercando a ese final. Entonces nosotros tenemos que limitarnos a eso, hermanos, a transmitir las verdades del Evangelio, enseñando únicamente un conocimiento, ¿verdad? Y no solo eso, sino también a través de nuestra forma de vivir, hermanos, nosotros tenemos que promover esa forma de vida, ese Shema. Si no me entendió qué es Shema, vaya por allá a las predicaciones anteriores cuando hablamos de ello. Esa forma de vivir. La próxima semana se los voy a traer desglosado y les voy a regalar una hojita también para que vean qué es el estilo de vida. Shema. Lo que leíamos en Deuteronomio 6, ¿se acuerda? Escucha, oh Israel, el Señor tu Dios, uno solo es. Y casi lo rapié, ¿no? Entonces, lo tenemos que guardar en nuestro corazón, hermanos, y compartirlo a las siguientes generaciones. Eso es lo que habla Deuteronomio 6. Y es de lo que hablamos al estudiar Jueces, y es de lo que hablamos todos los domingos. Queremos vivir en victoria, hermanos. Entonces, busquemos que las demás personas lleguen a esta libertad, que pasen de muerte a vida, que pasen de esclavos a libres, ¿sí? Que pasen de muertos a vivos. Eso es lo que tenemos que hacer. Ve, por favor, a 1 de Pedro capítulo 3 y vamos a leer este pasaje. 1 de Pedro capítulo 3 y acompáñame a leer del 14 al 17. Primera de Pedro 3, 14 al 17. Dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por cuanto no os amedrentéis por temor, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. O sea, si vamos a padecer, padezcamos haciendo el bien, hermanos. Siempre preparados para dar razón de nuestra fe. Este es el objetivo, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra meta, que las personas se conviertan a Cristo a través de la predicación de este mensaje. Entonces, enseñar el Evangelio con el objetivo de persuadir. Ese es el objetivo, esa es la meta, que ellos se conviertan a Cristo, que pasen de las tinieblas a la luz. Dice, con el objetivo de persuadir. ¿Qué es persuadir? Es convencer, es convertir. Pero pastor, usted dijo que nosotros no convertimos a nadie. No, pero es nuestra meta, es nuestro propósito, que las personas se conviertan a Cristo. Nuestro objetivo es muy claro, hermanos. Persuadir a otros a que se conviertan ellos, no nosotros convertirlos, para que ellos se conviertan, que lleguen a ser seguidores de Cristo. Vea lo que dice ahí atrásito, 2 de Corintios 5. 2 de Corintios 5, vea el versículo 11. 5:11. Incluso aquí el pasaje tiene como título el ministerio de la reconciliación, ¿no? 2 de Corintios 5:11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Y empieza con algo muy importante, hermanos, conociendo pues el temor del Señor. Primero nosotros lo tenemos que conocer, tenemos que vivirlo, tenemos que apropiárnoslo para nosotros poder persuadir a otros. Y es persuadir sin manipulación. No, es que te vas a ir al infierno, ¿no? Una persona se tiene que convertir buscando reconciliarse con Dios, ¿no? No por temor al infierno, aunque sí debería temerlo, ni tampoco por tanto amor al cielo, aunque sí debería tenerlo, ¿sí? Sino porque tiene un problema con Dios. Eso es lo más importante, hermanos. Porque nosotros, si los manipulamos, pues nosotros no podemos causar el arrepentimiento ni la conversión de las personas. Debemos tener claro que quien produce eso, hermanos, es el Espíritu Santo, al igual que la fe, es lo que dice Romanos 10:17. ¿Sí? Que la fe está, ¿en qué? En el oír. ¿Y el oír? La palabra de Dios. Y el día de hoy usted está generando fe a través de oír la palabra de Dios. Entonces la conversión no tiene que ver con la religión.
La conversión no tiene que ver con portarse bien o no, con ir a la iglesia o no, con ir a una iglesia a otra, no. La conversión, hermano, proviene de una fe en Jesús, una fe verdadera, una fe consciente, una fe intelectual, una fe que sabe, una fe genuina. Y lo más importante que debemos nosotros saber acerca de la conversión, hermanos, es la forma en que ésta se manifiesta una vez que se ha producido en las personas. Es una vida que busca hacer la voluntad moral de Dios. Y ya hablamos de ello. Y es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La conversión no es un sentimiento, hermanos. No es que hoy me siento salvo y mañana no. No es un cambio de mentalidad, aunque la Biblia transforma nuestras mentes. No se trata solo de empezar de nuevo. Es que voy a empezar de nuevo. Empezamos de nuevo las dietas, empezamos de nuevo muchas cosas, hermanos. Pero esto habla de un nuevo nacimiento, de realmente dejar una naturaleza para ser totalmente de otra. Estas cosas podrían ocurrir, todo esto que les estoy mencionando, pero realmente también se pueden dar por otros factores, ¿no? Por asistir a grupos de autoayuda, por asistir a muchas cosas que se manejan como seres humanos, ¿no? Para cambiar de una conducta a otra. Entonces, la verdadera conversión, hermanos, nace del arrepentimiento, nace de la fe, y su fruto, hermanos, es una vida transformada, una vida que refleja a Cristo realmente. Tú no eres más maduro, tú no eres más espiritual por todo lo que sabes de la Biblia, por las veces que vas a la iglesia, porque vienes a las veladas de oración. No, está padre, pero no es por eso, es que tanto te pareces a Cristo. El Señor Jesús no dijo, apréndete la Biblia como yo. Él dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Esto es, sé como yo en carácter. Sé como yo en carácter. Así. Él ponía en primer lugar a su Padre Celestial. Tú tienes que poner en primer lugar a tu Padre Celestial. Y también a tu prójimo, amarlo como a ti mismo. Entonces, en un sentido bíblico, pues no estamos persuadidos o advertidos, a menos que nos arrepintamos, que pongamos nuestra fe genuina en Jesús y que caminemos como Él, con Él. Eso es persuadir. Entonces, ¿qué es la evangelización? Es enseñar el Evangelio con el objetivo de persuadir. Enseñar el Evangelio con el propósito de persuadir. Eso es la evangelización, hermanos. Y esa es la cultura que como iglesia debemos y queremos en siervo fiel adquirir. ¿Amén? Bueno, como podemos notar, pues esta definición, hermanos, no demanda una respuesta inmediata, así como levantar la mano, caminar por el pasillo y decir, pues yo quiero ser hijo de Dios, ¿no? Sin que obviamente pues estas respuestas dejen de representar un inicio en la vida de cada uno, ¿verdad? De, pastor, hoy entendí lo que es el Evangelio y yo quiero que Dios transforme mi vida. Yo quiero ese perdón de pecados, yo quiero esa salvación, yo quiero esa vida eterna. Porque el día de hoy la palabra ha tocado mi corazón. Pero tiene que haber señales, tiene que haber frutos de esa conversión, hermanos. Tenemos que tener cuidado de llamar cristianas a las personas que dicen que lo son, si no vemos evidencias que realmente muestren que ellos son seguidores de Cristo convertidos. ¿Cómo? Bueno, un cristiano debería tener esto en su vida, debería tener esto como cultura, debería ser su meta, debería ser su búsqueda. Eso debería ser. No leer libros y libros y libros y libros de autores cristianos, que qué maravilla, qué bueno. La verdad, se conocen a muchos eruditos bíblicos en el internet, en los libros, etcétera. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos? ¿Cuál es su voluntad? Él quiere que vivamos su voluntad moral y quiere que contribuyamos a su propósito global. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Nuestra obediencia es lo que quiere de nosotros. Entonces, ¿por qué es tan importante comprender bien lo que es la evangelización? Bueno, pues porque si no la entendemos, pues estaremos viviendo en una situación de autoengaño y lejos de cumplir, hermanos, con la misión que nos fue encomendada como la Iglesia de Cristo gentil neotestamentaria, pues lo que vamos a hacer es estar neutralizados, apagados y sin producir el fruto que nos demanda Dios como hijos suyos. Que tú vengas a la iglesia, que tú ores, que tú leas, eso no es un fruto. Te invito a que leas Juan 15, léelo, ¿sí? 15, 16, 17. El Señor dice cuál es el fruto que le agrada, cuál es el fruto que le da gloria, ese fruto que permanezca.
Y no son manzanas que no se echan a perder, no habla de eso, hermanos. Habla de almas convertidas. Ese es el fruto que Dios demanda de nosotros. Entonces, ¿qué hacer, qué no hacer? Debemos entender que lo que nosotros hacemos en esta iglesia no debe ser eso que no está generando el fruto que Dios quiere, ¿no? O sea, si la predicación se dirige solamente a vivir una vida moral, que te portes bien, ¿no? Y no una centrada en el Evangelio, no vamos a generar ese fruto. Ahora, si las personas que no son realmente cristianos, ellos están sedados, hermanos. Se les lleva a pensar que están bien en su estado perdido. O sea, mucha gente ni siquiera se ha convertido, ni siquiera sabe qué es el Evangelio, ni siquiera ha aceptado a Cristo como su Salvador y está metido en una iglesia cristiana por años, y nadie se entera de que realmente no tenía seguridad de salvación. Por eso es tan importante que tú leas tu Biblia, que te aprendas estos conceptos, que sepas qué es lo que Dios quiere de tu vida. Yo sé, o sea, podemos tener 10, 15, 20, 30 años como cristianos, pero ¿a cuántas personas le has hablado de Cristo y que el día de hoy se estén congregando fielmente en una iglesia? No me contestes. ¿A cuántas personas has discipulado o le has estado enseñando a hacer lo que Cristo nos enseñó? Y no te estoy juzgando, no te estoy criticando, pero muchas personas hemos entendido esto después de 10 años, después de 20 años, de estar en contacto con la palabra de Dios. ¿Y tú crees que viniendo a nuestra reunión, a nuestro culto, como le llames, eso te hace más santo, te hace más espiritual? No te engañes, no es así. Los cristianos piensan que los no cristianos ya lo son porque hicieron un compromiso superficial, pero en esta iglesia, hermanos, uno de los principales objetivos que tienen nuestros maestros de escuela dominical es, no me interesa que llene su cuadernillo, no me interesa que venga a todas las clases, a mí me interesa que tú estés seguro de que esa persona entendió el Evangelio y que ha sido persuadida de alcanzar la vida eterna. Eso es nuestro propósito principal, hermanos. Y tenemos que entenderlo así. Otra de las cosas importantes que no debemos hacer, bautizar a no creyentes. Tiene que haber una evidencia, hermanos. Más de una persona ha llegado aquí de oye, pues bautízame al chamaco, ¿no? Así, ¿no? Espérame, o sea, aquí no es así, ¿no? Aquí no es así. Tienen que tomar un estudio bíblico para entender de qué se trata el bautismo, ¿sí? Y si tienen la edad, si tienen la madurez necesaria para tomar esa decisión. Y les comentaba en días pasados, ¿no? Que alguien decía, oigan, ¿saben por qué Jesús no se bautizó de chiquito? ¿Por qué? Pues porque no había quien lo bautizara, no había nacido Juan el Bautista. No, hermanos, no es así, ¿no? Yo leo en la Biblia, en el libro de Hechos, que es la historia de la iglesia. La iglesia que nosotros estamos viviendo comenzó en el libro de los Hechos, hermanos. Y le viene la transición desde que el Evangelio en primer lugar fue predicado a los judíos, después se fue volteando a los gentiles, y cómo en ese proceso se va desarrollando la vida de la iglesia del primer siglo. Y es lo que nosotros estamos viviendo, es lo que nos enseña el hermano Pablo, nuestro apóstol. Y hoy hay tantos apóstoles, hermanos, y apóstolas, ¿no? Pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, los apóstoles necesitaban tener características bien particulares, hermanos. Y entre ellas estaba haber estado con el Señor. Verlo, ¿verdad? Oiga, pero Pablo no estuvo. Te invito a que leas el libro de los Hechos. Pablo conoció personalmente a Cristo. Tan solo con esa, hermano. Por más que llegue aquí el apóstol Jacinto, híjole, ¿cómo te digo, no? No, no. La iglesia no bautiza a no creyentes. La iglesia, ¿saben qué es lo que empieza también a hacer? Empieza a admitir a miembros que no son creyentes. Hicimos un pacto con la iglesia hace 15 días. Entendimos ya hace también algunas series de predicaciones lo que es la iglesia, lo que es la membresía en la iglesia. Hermanos, todo se conecta. Todo se conecta. Yo no digo que no vaya a oír las predicaciones del hermano Washer, del hermano Spurgeon. No, hermano.
Pero usted está en una iglesia local y usted tiene un compromiso con una iglesia local. Entonces, ¿por qué ir a comer pastos a otro lado si aquí hay buen pasto? De verdad, hay buen pasto, ¿no? Y no es porque lo predique yo, es porque esto está en la Biblia, hermanos. Y su iglesia local le demanda eso a usted. Ahora, con el tiempo, ¿qué es lo que va a pasar con esos no creyentes que se están involucrando en la iglesia? Pues van a llegar a ser líderes, hermanos. Dios nos libre, Dios nos guarde. Por eso, cada vez que nosotros nos paramos aquí al frente, hermanos, lo hacemos con temor. Lo hacemos con temor, lo hacemos con temblor, porque si decimos algo que no está en la Biblia, si nosotros decimos algo que no está de acuerdo a lo que el Señor enseña, ay de nosotros. Ay de nosotros. Y si usted escucha alguna frase, usted escucha algo que dice, pastor, es que yo creo que eso no está en la Biblia. Ok, no me lo diga ahorita. Me busca al final y me dice, hermano, estás diciendo una mentira. Y con mucho gusto lo platicamos. ¿Sí? Al final, ¿qué es lo que va a pasar con una iglesia que tiene todas estas prácticas? Pues se va a convertir en un club social, hermanos. En un club social, en un clubzote social, ¿no? Porque eso sí van a llegar muchas personas iguales, ¿no? En un clubzote de personas autoengañadas que lo que quieren hacer es vivir una vida moral llena de buenas intenciones, pero totalmente apartada de su objetivo fundamental. ¿Se acuerdan de la predicación que tuvimos también recién en cuanto a servir alejados del Señor? Marta, Marta, afanada y turbada estás. Pero María escogió la mejor cosa, ¿verdad? Estar a los pies del Señor, escuchando su palabra. Estos estudios que les voy a estar compartiendo, hermanos, vienen de un libro que escribe un hermano que se apellida Stiles. Y es un libro que habla precisamente acerca de la evangelización. Y les quiero leer una frase que él escribe y dice lo siguiente. Dice, los evangelistas son como consejeros entrenados para hablar con personas que quieren suicidarse, los evangelistas. Su propósito es evitar que la gente salte de una cornisa. Los consejeros no usan la fuerza ni mienten. Usan la verdad, la esperanza y la razón para persuadir. Mantienen la calma y la frialdad. Además son amables porque saben que hay una vida en juego. Eso que dice el hermano. Entonces, ¿te das cuenta de la importancia? Cuando tú le estás predicando el evangelio a una persona, es como si estuviera ya a punto de tirarse de un edificio. ¿Cómo lo tienes que tratar? No te tires porque te vas a ir al infierno. O sea, no. Oye, no seas tonto, ¿qué haces en la cornisa? No, ¿verdad? Esa es la forma en la que tenemos que nosotros manejarnos con los que no creen, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que actuar de la misma forma que estos consejeros, hermanos, usando la esperanza del evangelio para llevar a las personas a razonar y que no perezcan sin Cristo, hermanos. Nuestra meta es persuadirlas, advertirles, ¿sí? Recomendarles para que no salten de esa cornisa, de ese borde, de ese precipicio, ¿no? Y qué alegría, hermanos, ver que alguna persona pueda ser persuadida, que alguna persona pueda volverse a Dios y decir gracias, ¿no? Y que en vez de suicidarse, pues llegue a ese abrazo, ¿verdad?, que el Señor nos da para recibirnos cuando le aceptamos. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar y recuerde, evangelización es, ¿qué? Enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. Enseñar el evangelio con el objetivo de persuadir. Y el evangelio, ya sabe usted qué es. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Yo te pido que cierres tus ojos, que inclines tu rostro. Esto, ya sabes, no es nada místico, no es para entrar en trance, es reverencia delante del Señor y es para que te concentres en lo que vamos a hablar con Él. Si en esta tarde el Señor habla a tu corazón y tú dices, no había entendido lo que es el evangelio, pero ahora que sé lo que dice la Biblia acerca del evangelio, yo quiero ese regalo de parte de Dios. Yo quiero ese perdón de mis pecados. Yo me quiero reconciliar con Dios. Yo quiero tener seguridad de esa vida eterna. Yo quiero estar seguro que cuando muera pueda estar en la presencia de Dios, en el cielo, en el reino de los cielos,
en ese lugar donde Jesús fue a preparar moradas para que nosotros estuviéramos con Él. Si tú en esta tarde dices, Hugo, yo quiero creer en Cristo como mi Salvador. Yo quiero aceptar ese perdón de pecados, yo quiero aceptar esa salvación. Yo te voy a pedir que levantes tu mano. Todos tienen los ojos cerrados, todos tenemos los ojos cerrados. Levanta tu mano y di, yo quiero aceptarte en mi corazón, Señor. Gracias, baja tu mano. ¿Alguien más? Levanta tu mano. Levanta tu mano, no tengas pena. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación al que cree, a todo aquel que cree. Y Cristo murió por tus pecados. Gracias, baja tu mano. El Señor te está hablando hoy a tu corazón. Puede ser que mucho tiempo hayas tenido contacto con la Biblia, pero dices, yo no había entendido realmente lo que era vivir el Evangelio. Y hoy tú dices, quiero vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Padre Celestial, amado Dios, de verdad, cuántas gracias te damos, Señor. Cuántas gracias te damos. Y para ti que levantaste la mano, ora conmigo y dile al Señor en esta tarde, dile lo siguiente, dile, Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados. Yo sé que te ofendí, yo sé que no hice lo que tú querías y te pido perdón. Te pido que me ayudes a caminar en la dirección opuesta y que tú seas mi meta. Dame ese perdón de mis pecados que tú prometes en tu palabra y recibo la salvación que me das. Creo en Cristo como mi Salvador. Creo que Él murió por mis pecados y creo que resucitó al tercer día. Gracias por tu salvación. Gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Permanezca de pie, hermanos. Vamos a entonar un himno más y vamos a despedirnos. Gloria a Dios porque el Evangelio de Cristo ha sido predicado y hoy ha habido unas manos levantadas, hermano. Y eso nos debe producir gozo. Nos produce gozo, hermanos. Porque ese es el propósito de esta iglesia. Es el propósito de cada cristiano. Es el propósito de cada creyente. Es el propósito de cada hijo de Dios. Y gloria a Dios por tu vida.